Sí, parece sí. Pues bueno, ¿cuáles son los principales factores, tanto internos como externos, que considera el FMI para esta perspectiva económica de menor crecimiento? Pues mira, en cuanto a los factores externos, definitivamente habla del Telecan como uno de los grandes riesgos que podría frenar a la economía. Creo que en ese sentido no es tan novedoso el informe del FMI. Claro. Pero en cuanto a los factores internos que podrían ser un riesgo para la economía, creo que ahí sí es un poco más enfático y un poco más novedoso en cuanto a los, digamos, a las razones que ofrece. Uno es que de entrada dice o reconoce que la implementación de las reformas estructurales no ha dado el crecimiento que se esperaba con esas reformas estructurales. Y la recomendación que hace, o una de las recomendaciones que hacen, es hacer una correcta implementación y favorecer el Estado de Derecho y la implementación conforme a las leyes de esta reforma estructural para que entonces el crecimiento potencial del país pueda aumentar. ¿Esto a qué se refiere? Dice, las leyes pues pueden ser un freno al crecimiento, y en la medida en la que el Estado de Derecho vaya mejorando, la lucha anticorrupción vaya mejorando, eso le va a poder ir aumentando puntos porcentuales al crecimiento del PIB. No necesariamente como un mayor crecimiento o por mayor inversión, simplemente que la correcta implementación va a ser suficiente para que pueda avanzar la economía mexicana, ¿no? Creo que eso es un punto destacado. Hay más puntos, pero bueno, ahora los comentamos. Sí, otro de los factores, Susi, que comenta el FMI es la implementación, pues no dice urgente, ¿no? Pero la implementación ya del Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, él no es la madre de todos los males, ¿no? La corrupción, pero sí le atribuye una parte importante del estancamiento que prevé el Fondo Monetario Internacional para la economía mexicana para los próximos años, ¿no? En particular, para el 2022 está habiendo un crecimiento del 2.7%, pues creo que no es para echar las campanas al vuelo. Para el 2020, 2.7%. Está bien, este es el potencial, ¿no?, de lo que podríamos crecer en los próximos años. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Para el próximo año, tal y como lo comentabas hace unos minutos, para 1.9%, y para los siguientes años 2.7%, ¿no? Que esto es definitivamente una cuestión, pues no quisiéramos calificarlo de mediocre este crecimiento, pero ya con la implementación total de las reformas estructurales, pues sí deja mucho que desear, ¿no? Varios datos ahí a apuntar. Uno, no sé si se acuerdan ustedes, pero al inicio de esta administración pensábamos que a estas alturas estaríamos creciendo un 4, un 5%. Así es. No vemos ahora, no hablemos de este momento, que sabemos que hay complicaciones. En el largo plazo ya no vemos esa cifra, ¿no? Y una de las razones por las cuales no vemos esa cifra es porque es rara la persona que respeta las reglas como deben de ser en este país. Y en un país en el que la gente no respeta las reglas, pues las inversiones tienden a revisar el asunto. Si a eso le sumas que pues no hay certidumbre con la relación con Estados Unidos y además que puede venir una reforma fiscal en Estados Unidos, pues es obvio que se detengan las inversiones que pueden generar empleo, que pueden generar nuevas empresas, que pueden abrir nuevos comercios, y pues es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo, bueno, es una inversión privada como porcentaje del PIB, pues una inversión que si bien ha subido, pues anda en el orden de los 22, 23%, pero no es eso lo que necesitamos una tasa, una cifra que esté por alrededor del 50%, vamos, si quisiéramos verlo, o 30% al menos, como lo menciona Carlos Slim en algunas de sus conferencias, en el sentido de lo que podríamos aspirar, ¿no? Entonces, pues sí, yo sí le llamaría mediocre. La verdad es que, pues, las cosas como son, por las razones que sean. Podemos compararnos con Europa y efectivamente Europa está creciendo pobremente. Y sí, somos el país que relativamente crece más en estos días de Latinoamérica, de alguna manera, porque Brasil y Argentina pasaron días terribles. Pero pues tampoco son cifras para celebrar contra unos países asiáticos que crecen al 6.5 todavía, ¿no? En este caso, Susi, en el Estado de Derecho sí tiene mucho que influir ahorita en la gráfica que vemos de la inversión privada, ¿no? Realmente es muy pobre, o sea, el 23% como porcentaje del PIB para el 2022. Dices, oye, estamos en 18%.
aumento de 5 puntos, de solo 5 puntos, sobre todo que la inversión privada es lo que está detrás del crecimiento de la economía, ¿no? Podrán decir, es que es el Estado de Derecho. Sí, perfectamente el Estado de Derecho, pero eso también significa que los empresarios en México no se quieren arriesgar. O sea, Pero es que no ¿en qué se arriesgan. invierte un empresario mexicano? Simplemente su motivación es tener billetes. Sí, o sea, la inversión que hacen los mexicanos es para generar fortunas de familias, pero no la fortuna de un país. La fortuna de un país se crea principalmente con inversión en su gente. Y en México eso no existe. En México no hay inversión en ciencia y tecnología que detone, digamos, innovación que se pueda vender y que te dé ganancias extraordinarias como lo hace un Google o un Facebook. Esas ganancias del 60 o el 80%, bueno, no existen en este país. Aquí aspiramos a un 20, 25, 40% en el mejor de los casos. Digamos, empresas como pues, las que ya conocemos que se ganan una concesión gubernamental y que andan en el orden del 30 al 40%. Esas son las que más ganan en este país. Las demás, pues andan chiquiteando el 10, el 12, el 15% de tasa de margen de crecimiento. Así la verdad es que esas empresas no van a invertir, van a tratar de invertir lo suficiente para mantenerse más o menos actualizadas, pero ese país no va a aspirar a un crecimiento del 6-15%. Y es precisamente así como lo dice el FMI, hablando específicamente sobre la lucha a la corrupción. Dice, si la corrupción o si se implementa una lucha contra la corrupción que puede eliminar este problema, va a aumentar la productividad y va a haber una asignación adecuada de los recursos. Ese punto creo que es fundamental, sobre todo pensando en un momento en el que hay una caída en la inversión gubernamental, ¿no? Entonces, existe una caída en la inversión gubernamental y además, como dice Jonathan, o sea, se da a algunas empresas, ciertas empresas específicas, pues tampoco es que algunas otras empresas vayan a decir, oye, yo quiero participar en esta licitación porque me la van a dar. No me la van a dar, ¿para qué le meto dinero a aparte, esto? ¿por qué invertir en innovación y desarrollo si sabes que eventualmente te lo pueden robar? Sí, va a haber fuga de... ¿Por qué? Porque lo que estamos rezagados, que dice el FMI, Capital es el humano. Estado de Derecho. Y perdón que remachemos sobre ese asunto. No, pero ese es el totalmente. tema. Precisamente hace unos días platicaba con cónsules de las embajadas de Japón, de Alemania y de Canadá en México y que decían que no les preocupaba el Telecán, que realmente pase lo que pase con el Telecán, iban a continuar con sus inversiones. Lo que les preocupaba era el Estado de Derecho, la inseguridad y la inversión en innovación, precisamente. Mira, vemos al nivel de una pyme. La otra vez estaba escuchando a un pobre comerciante de, pues no sé, era de comerciantes de bienes, de mercancías para tiendas. Dice, de verdad es que no puedo llevar un camión al sur porque me roban uno de cada 3 camiones. Solamente pasarlo a Veracruz ya sé que es un riesgo altísimo de que me lo vacíen. Si un gobierno no te garantiza que pueda circular un camión por tus carreteras, pues realmente estás en una circunstancia deplorable, ya no digamos de Estado de Derecho, de realidad de vida, ¿no? Me parece que el tema regulación también es importante y también va mezclado con... Va de la mano. Exacto, va de la mano con inversión en ciencia y tecnología. Vaya, sí hay un rezago. ¿Cuántas aplicaciones, cuántos nuevos sistemas pues, en la forma de que funcionan los bancos, el social lending, que no pueden funcionar o están bajo revisión tanto de las autoridades como de los bancos porque no hay una regulación adecuada. La ley FinTech todavía se sigue platicando, cuando en Estados Unidos o en otros países desarrollados, o sea, vaya, Bank of America ya tiene su propio sistema de social Que lending. también se están retrasando en otros países en materia de regulación. Yo no tengo claro todavía en Estados Unidos cómo opera la ley FinTech. Pero es una preocupación que existe entre las empresas, el tema Eso regulatorio. sí, pero es por el lado de las empresas, efectivamente. Hay otro aspecto, eso sí, que le quita el sueño al FMI, es el de la deuda. La deuda del gobierno federal que creció prácticamente en 2 años alrededor de 10 puntos de porcentaje del PIB. Él está estimando en 58. Estamos hablando, ojo, es la deuda bruta, no la deuda neta. La deuda neta para que Hacienda no empiece a ponerse nerviosos, ¿no? Por allá en el centro de la ciudad. Está previendo un escenario donde disminuya a 53 puntos porcentuales para dentro de 5 años. Pero le quita el sueño en el sentido de que incluso el fondo dice, señores, todos los remanentes del Banco de México se dedican al pago de la deuda, el 100%. ¿Por qué? Porque ellos están viendo un escenario a más largo plazo. Hay problemas del lado del gasto, del lado de pensiones. Hay problemas en salud, en educación. O sea, olvídate del Telecán. O sea, el Telecán es hoy por hoy. Dentro de 2 o 3 años vamos a estar hablando ya de otras cosas, ¿no? Pero está habiendo problemas muy graves en esos tópicos. ¿Y cómo lo vas a enfrentar? Pues teniendo menos deuda. Si sigues con el mismo nivel de deuda, no vas a alcanzar para nada.
¿Qué otras recomendaciones hace el FMI? Recuerdo que también leía algo sobre Petróleos Mexicanos, mantener este ritmo de mejora con su plan de negocios, inversiones, etcétera. Sí, en el caso del Fondo Monetario Internacional, él exhorta, ¿no?, a continuar el saneamiento de la empresa, que hasta ahorita ha dado buenos resultados, y también está previendo para el 2022, bueno, nos estamos yendo al extremo, ¿no?, porque más de uno decía, oye, pues, ¿qué estás hablando 2022? Todavía estamos en 2017. Dentro de 5 años, ¿no?, que ellos están previendo un crecimiento bastante fuerte en las exportaciones de petróleo, bueno, ya con la consolidación pues, de la reforma. De la reforma, ajá. Pero además también pensemos que quién es Pemex y por qué le hace ese exhorto. Está, por una parte, hablando de la adecuación correcta de los recursos, la lucha contra la corrupción, pensando en una petrolera que ha tenido un lastre en su sindicato y en una asignación inadecuada de recursos de diferentes formas, ¿no? O sea, creo que también lo hace bajo esos fundamentos. Pemex, mientras siga con el candidato, con el sindicato que tiene, perdón, ya me estaba traicionando la causa, con el sindicato que tiene, y mientras no tenga oportunidad de capitalizarse en la Bolsa Mexicana de Valores, Pemex seguirá siendo una empresa que no compita. Pemex seguirá tratando de asociarse con base en lo que tiene, los activos que le cedió el Estado, y ya está. No tiene innovación igualmente. Entonces tampoco aspiremos a mucho. Me sorprende en el informe del FMI, digamos, que confirma algo que han venido marcando los bancos, que vamos a crecer menos que el año pasado, bueno, que este año, es decir, en 2018. Esto no ha sucedido en los últimos sexenios. Generalmente en los últimos sexenios, el último año del presidente es el año de mayor crecimiento económico. Y eso en buena medida se da también porque hay una fuerte inversión en campañas políticas. No sé si en este momento están ya calculando el gasto que se va a hacer en las campañas políticas, o de lo contrario podríamos tener un año sorpresivo en 2018 y que siga la tendencia de que el sexto año siempre es el mejor de cada presidente, al menos desde Ernesto Zedillo. Oye, bueno, y el CCE decía el día de hoy que se podría alcanzar un crecimiento del 4% con una política enfocada a la inversión privada, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Y qué tan factible lo ven más bien? O sea, porque sería exacto, sí, o sea, es lo definitivamente, óptimo, sin embargo, ¿qué tan posible? Sí, bajo ese modelo, por supuesto que eso sería lo esperable. ¿Qué tan factible es? Pues creo que no está en línea con las expectativas ni de Hacienda, ni de Banjico, ni de el propio Fondo Monetario Internacional. Vaya, de todas las instituciones que hacen este cálculo, pues no Pero es que está en ¿qué es línea. fomentarlo? Ahora, o sea, haz reformas estructurales, haz reforma financiera, ya se hizo. Haz una reforma en telecomunicaciones, ya se hizo. Haz una reforma energética, ya se hizo. Digo, sin menospreciar lo que está diciendo el CCE, simplemente digo, ¿y qué estamos haciendo con lo que ya se hizo, pues? ¿No? Y que además también, en tema de los años, de cómo avanza el PIB en los años, en cada sexenio, también me parece relevante que, a pesar de que es el último año en donde más efectos se verían de las reformas estructurales, pues también nos hacen una revisión a la baja, ¿no? Conclusiones. Una de las conclusiones sería que va a ser pues no triste, no sé, un despedida de sexenio, pero sí un tanto atípico, o generado por los recortes desde el 2015, ¿no?, que se está implementando el gasto de gobierno, sobre todo en la parte de inversión. O sea, el Fondo Monetario es contundente, es decir, el gasto de gobierno hoy por hoy pues no contribuye en gran cosa al producto por esta razón. Me quedo con la recomendación en la implementación de una lucha, digamos, más frontal contra la corrupción. Creo que eso ha sido el gran lastre, no solamente de este sexenio, de varios sexenios. Y es importante lo que dice, en la medida en la que se luche contra la corrupción, va a aumentar, le va a ir sumando puntos porcentuales al PIB. Creo que eso es clave. Esperemos al fin de semana. Viene la quinta ronda de negociaciones del Telecán. Esperemos a ver qué presiones hay. Se empieza a robustecer la negociación, y es factible que en este momento empiecen a brincar aspectos también que presionen al gobierno para que tenga un mejor énfasis o un mayor énfasis en el Estado de Derecho. Esperemos que haya señales contundentes, no tanto por las recomendaciones del FMI, sino obligados por sus socios comerciales, que, a decir entre otras cosas, están también enfrentando un problema de seguridad debido también al Estado de Derecho en México, que entre otras cosas está produciendo y enviando droga hacia el norte, ¿no? Bien, pues muy atentos a esta quinta ronda de negociaciones del Telecán. Gracias por el análisis, Abraham González y Bao de Barrientos.